mutaciones puntuales, pero en diferentes cromosomas, cromosoma 16, cromosoma 20, genes asociados CREB y EP300. Williams, otro de deleción del cromosoma 7, muchos genes ahí involucrados, entre ellos el gen de la elastina. Y finalmente estuvimos viendo Prader-Willi. Tiene diferentes mecanismos un tanto complejos, la mayoría, 70-75%, por deleción del cromosoma paterno. Bien, si no me equivoco, nos quedamos ahí, ¿correcto? Y nos falta un equipo, el equipo de Angelman. Entonces, por favor, vamos a continuar para finalizar ya esta actividad. Igual, proyecten por favor su trabajo y encienden su cámara aquellos que vayan a exponer. ¿Ya se ve, doctora? Ahora sí. Bueno, nosotros les vamos a presentar lo que es el síndrome de Angelman y bueno, pues ya nos conocen. Bueno, yo les voy a estar hablando de la incidencia. Bueno, creo que sí se me escucha. Primero que nada, les voy a hablar que la enfermedad de Angelman va a ser un trastorno neurogenético caracterizado por una discapacidad intelectual profunda y va a tener algunos rasgos morfológicos que mis compañeros les van a estar presentando a continuación. Esta enfermedad viene del cromosoma 15, brazo largo, región 1, banda 1, subbanda 2. El error viene de la madre. Este síndrome va a tener una prevalencia mundial, una incidencia de 1 en 10,000 y 1 en 20,000. Esto quiere decir que es una enfermedad muy rara, entra en el parámetro de enfermedades raras, porque la incidencia es baja. ¿Verdad? Es raro encontrar una enfermedad así, pero también se presenta una incidencia baja, ya que estos pacientes aparentemente al momento del nacimiento no presentan ninguna dismorfología, hasta después de los primeros 6-12 meses empiezan a tener una discapacidad intelectual profunda y por eso a muchos no se les registra y se les registra como otra enfermedad. Bueno, como ya nos dijo Oscar, este se da por una microdeleción en el cromosoma, bueno, el brazo largo del cromosoma 15, región 1, banda 1, subbanda 2, y termina en el mismo brazo, pero en la región 1 y subbanda 3. Se da por una mutación del gen VE3A, que obviamente está dado por la copia del cromosoma de la madre, y este gen principalmente da lo que es la ubiquitina proteinigasa E3A, que se localiza en la región de impronta de dicho cromosoma.
Se expresa principalmente en lo que es el sistema nervioso central y como ya les dije, bueno, es un óvulo portador de impronta masculina normal, pero solamente se da en las mujeres y bueno, es de la madre. Y tenemos una imagen. Este es el cromosoma materno, que es el que nos va a expresar lo que es el síndrome de Angelman. Aquí en esta región es donde se expresan lo que es el gen dañado. Y aquí tenemos el gen que se expresa, bueno, más bien el gen que se daña, aquí que es el V3A. Pero en esa región nos dice que están metilados los genes, que quiere decir que están activos para este gen. Este, por lo contrario, bueno, es el del padre que va a expresar lo que ya nos dijeron, que es el síndrome de Prader-Willi. Igual aquí tenemos cómo se expresa el gen que está dañado y aquí nos dice que es una deleción, porque tenemos lo que es una pérdida de una parte de este cromosoma. Bueno, para el fenotipo, como ya nos explicó mi compañero Oscar, en el síndrome de Angelman se presenta un retraso mental grave. También existe un retraso del desarrollo psicomotor. Este se torna evidente entre los 6 y 12 meses. Y estos pacientes no desarrollan el lenguaje, por lo que se utiliza una comunicación no verbal. Otra característica puede ser la marcha atáxica o con temblor en las extremidades. Y estos pacientes tienden a mantener los brazos flexionados durante la deambulación. También suelen desarrollar crisis convulsivas que inician antes de los 3 años de edad. Y una característica típica de su comportamiento es una inusual apariencia feliz, una excitabilidad y fascinación por el agua, y comúnmente se diferencia sus rasgos, bueno, su rasgo más característico es su apariencia siempre feliz. También en el fenotipo, ¿le puedes poner a la imagen, por favor? Suele haber microcefalia, lo cual resulta evidente hasta los 2 años de edad. También tienden a tener una mandíbula prominente, boca amplia y los dientes separados, además de un occipital plano, y hasta un 40% de los pacientes desarrolla escoliosis. También suelen identificarse alteraciones gastrointestinales, en particular el primer año de vida, y pueden tener dificultad para alimentación, por lo que en ocasiones requieren apoyo en el área, como por ejemplo mediante una alimentación por sondas. ¿Cuál es el término También tienden adecuado a desarrollar... ¿Cuál es el término adecuado para dientes separados? Ay, Dios mío. No lo recuerdo ahorita. ¿Compañeros? ¿Opciones? Distema. Diastema. Sí, diastema, perdón. Ok, bien. ¿Qué más? También suelen desarrollar reflujo gastroesofágico y estreñimiento. Y en la edad adulta los pacientes disminuyen en su gran mayoría su movilidad, lo cual causa contracturas y en algunos casos incluso requieren usar silla de ruedas, y su esperanza de vida es normal.
Aquí podemos ver como antes había dicho, que casi siempre tienen una fase de felicidad, una fase sonriente. Listo. Porque la mayoría de las fotografías de los pacientes que tienen Angelman son pacientes güeritos o blancos. Ok, me toca el diagnóstico. Bueno, digamos que para el diagnóstico, disculpe. Un momento. Ah, Opciones. Es pregunta para todos. Puede ser que ¿cómo se dice? Este síndrome se dé más en los casos de las personas de ciertas regiones donde abunda más ese tipo de fenotipo. No. Ok. Doctora, ¿puede repetir la pregunta? Se me cortó su audio y no la escuché. Sí. ¿Por qué el paciente que tiene Angelman, la mayoría de las imágenes son pacientes güeritos? Bueno, yo no soy del equipo, pero cuando expuse sobre Prader-Willi, mencionaban que era muy común en zonas del norte. Entonces no sé si esa sea una razón. No. Regresas a la imagen. Pusieron una especie de ideograma que trae las zonas de impronta a nivel molecular. Deja ver si se ve ahí. Desmielinización. No. Dame la otra. Sí, sí se ve. Allá abajo, en verde, lo ponen en verde. Tienen un gen que se llama OCA, OCA2. En ocasiones, bajo el mecanismo de delesión, se pierde toda esta zona y se pierde OCA2. ¿Saben qué significa OCA? ¿No? Albinismo oculocutáneo. Albinismo. Pacientes blancos. Un gen que asocia, entre muchos, con el funcionamiento de los melanocitos. Y si se pierde por una lesión amplia, entonces se pierde alguien que regula el melanocito. Y por eso son blanquitos. ¿Ok? Es una correlación genotipo-fenotipo. Gen asociado, fenotipo específico. ¿Qué más? ok. Yo voy a decir el diagnóstico. Pues para el diagnóstico, primero tenemos que vamos a tener una sospecha de síndrome de Angelman, ¿no? Una sospecha clínica. Pues se deben de realizar estudios moleculares, pues para confirmar la sospecha clínica y para dar un asesoramiento genético de buena calidad. ¿Qué se debe de hacer primero? Pues primero se debe identificar una alteración en el patrón de metilación del cromosoma 15 brazo largo región 1 banda 1 a la banda 3 o una mutación en el gen de ubiquitina proteína ligasa E3A. Primero, pues el análisis de metilación pues va a identificar casos causados por una deleción, una disomía uniparental o una alteración en el centro de la impronta. Y este diagnóstico se utiliza para el 80% de los casos de síndrome de Angelman. Luego tenemos que si la metilación sale normal, vamos a crear un análisis por FISH.
El FISH nos va a diagnosticar o identificar una microdeleción en este cromosoma, en el cromosoma 15, brazo largo, región 1, banda 1, hasta la banda 3. Y esto permite diagnosticar pues el 70% de los casos. Luego, si estos dos salen normales, pues se debe solicitar el análisis del gen ubiquitina, proteína ligasa E3A para ver pues las mutaciones presentes, y esto puede ser en el 10% de los casos. Luego tenemos un diagrama de flujo, puedes ponerlo, que es lo mismo que dice, pues tenemos la sospecha clínica del síndrome de Angelman, hacemos el análisis de este cromosoma y tenemos dos posibilidades, la normal y la anormal. Si es anormal, vamos a hacer el diagnóstico del síndrome, y si es normal, vamos a hacer un análisis de secuenciación del gen ubiquitina proteína ligasa E3A. Siguiente. Bueno, si dijimos que si salía anormal, íbamos a hacer el diagnóstico del síndrome de Angelman. ¿Qué podemos identificar? Pues podemos identificar una microdeleción en el cromosoma 15, brazo largo, región 1, banda 1 a banda 3, de origen materno, y una disomía uniparental en el cromosoma 15 de origen paterno, y pues la alteración en el centro de control de la impronta. Si nos sale normal, vamos a hacer el análisis por secuenciación del gen ubiquitina, proteína ligasa E3A, y tenemos dos posibilidades de nuevo, una normal y otra anormal. Si nos sale anormal, volvemos a hacer el diagnóstico del síndrome de Angelman, encontrando una mutación en ubiquitina, proteína ligasa E3A. Y si lo encontramos normal, podemos tener lesiones grandes en el gen ubiquitina, proteína ligasa E3A, que no son detectables por una secuenciación. O en el 11% de los casos, pues es de origen desconocido, y también hay que considerar posibles diagnósticos diferenciales. Y eso es todo. Ok, soy Eduardo Flores y yo les voy a hablar del tratamiento en el síndrome de Angelman. Comienzo explicándoles que el diagnóstico precoz es muy importante, principalmente para conocer un pronóstico que permitirá a las familias realizar una planificación vital y a los profesionales elaborar estrategias terapéuticas lo más tempranas y adecuadas a las dificultades específicas que presentan estos pacientes. Y otro propósito es ofrecer a las familias un consejo para el manejo del paciente. Remitir al paciente a un centro de atención precoz de su zona de residencia es el lugar ideal para empezar a realizar el tratamiento y seguimiento multidisciplinario. Esto incluye a los psicólogos, fisioterapeutas y logópedas. Okay. El síndrome de Angelman se caracteriza por padecer epilepsia. Entonces, a estas familias se les recomienda que precisen en fármacos antiepilépticos, ya sea el valproato, el clonazepam, que son los más efectivos, cada uno por separado y combinados también. Otros fármacos efectivos son el levetiracetam, también el clobazam, la motriguina, topiramato y etosuximida. Los fármacos que pueden producir un empeoramiento en las crisis son la carbamazepina, oxcarbazepina y vigabaprina. Trina. Es frecuente... ¿Perdón? Vigabatrina. Ok, vigabatrina. Ok. Es frecuente que esta epilepsia sea
refractaria al tratamiento epiléptico. Solo un 23% responden a su primero o segundo fármaco y un 47%, de un 47% a un 77% requieren politerapia. Otras alternativas terapéuticas como la dieta cetogénica y el estimulador del nervio vago están siendo reportadas con buenas respuestas en algunos casos. Los pacientes con síndrome de Angelman no son candidatos a cirugías de la epilepsia. También les voy a hablar del trastorno motor, que este precisará tratamiento con fisioterapia y traumatología para mejorar la función y prevenir o retrasar la aparición de retracciones o deformidades. Aquí se ven las técnicas de fisioterapia para mejorar el control, la postura, el tono y el equilibrio, así como la motricidad fina y la orofacial. También las técnicas ortopédicas, que son las ortesis, como las férulas, antiquino, corset, entre pues, algunos otros. El tratamiento farmacológico, que para la espasticidad puede estar indicada la inyección de toxina botulínica, el Botox. Y ante mioclonus cortical, probar piracetam. En los adultos que se desarrolla distonía y parkinsonismo, se ha descrito en una buena respuesta la levodopa. Algunas adaptaciones, ya sean sillas para mejorar el control postural, medios de desplazamiento o material de juego o alimentación. Y también les puedo hablar del déficit cognitivo y trastorno del lenguaje. Para estos pacientes que poseen con dificultades a nivel cognitivo, tienen capacidades de aprender, aunque su ritmo de aprendizaje sea lento. El logópeda es muy importante en etapas tempranas para el abordaje de la comunicación, asesorando e implementando con técnicas de comunicación aumentativas a alternativas. Y estos sistemas facilitadores para mejorar su relación con el entorno y su autonomía se inicia en la primera infancia. Pero es recomendable que se sigan utilizando en la edad adulta también. También hay trastorno del sueño, donde puede ser útil el uso de la melatonina, principalmente cuando el problema más importante reside en la conciliación del sueño. Suele ser menos eficaz cuando el trastorno está en el mantenimiento del sueño, con despertares frecuentes, además de técnicas conductuales para una buena higiene del sueño. Se deben descartar otros problemas interrecurrentes que, que estén produciendo estos despertares, como las apneas del sueño y la epilepsia. También se caracterizan por los trastornos de la conducta. Aquí es intentar prevenir posibles problemas de conducta con normas educativas claras y constantes, rutinas estables, anticipar cambios, fomentar autonomía al máximo y trabajar la comunicación. Las conductas de agresividad y ansiedad importantes no controladas pueden llegar a requerir psicofármacos y pues es grave, ¿no? En otros problemas está la alimentación y los gastrointestinales. Si el babeo es muy importante, pueden llegar a precisar medicamentos como la escopolamina o las inyecciones de toxina botulínica en las glándulas salivales. Una Término intervención... correcto de babeo. ¿Perdón? Término correcto de babeo. Ay, no cuento con el término correcto, doctora. Lo No sé cuál es. mencionaron por ahí sus compañeras, creo. No me equivoco. Lo siento, no recuerdo. Ustedes, compañeros, sí recuerdan. Rápido pasa la Silorrea, me parece. telorrea. Ok. Se lo recuerdo. Y por último, estos pacientes también sufren de hipopigmentación y pues así como en todas las personas es importante las cremas con SPF. Y continúo. Siguiente, por favor. Bueno, y ya
casi para terminar, tenemos lo que es la asesoría genética, que básicamente va a depender de lo que es el mecanismo por el cual se produjo la enfermedad, que como ya mencionó Abraham, pues vamos a tener varios tipos para identificar si es por falla en lo que es la mutación del gen o por microdeleción de los cromosomas. Bueno, primero tenemos lo que son las fallas y tenemos el riesgo de recurrencia. Para microdeleción del cromosoma, el riesgo de recurrencia suele ser menor al 1%. La mutación del gen V3A es importante primero reconocer si la mamá es la portadora o si el caso va a ser de novo, que por lo general es lo más frecuente. La ausencia de mutación en la madre es menor al 1% y si la madre es portadora, el riesgo va a ser del 50%. Una disomía uniparental paterna es menor al 1% y tenemos también lo que es una traslocación, que esto, bueno, depende del estado del portador y la alteración cromosómica que trae esta persona. Igual tenemos aquí la tabla que nos dice, por ejemplo, si es la microdeleción, tenemos un porcentaje del 70 a 75. Un análisis de diagnóstico, pues puede ser un FISH y se da de novo o con una recurrencia menor al 1%. La mutación del gen es muy bajita, es de 5 a 10%. En esta podemos hacer el análisis de diagnóstico con una secuenciación y también es mayormente por novo o su recurrencia es menor al 1%. La disomía uniparental de 3 a 7%, en el análisis de diagnóstico puede funcionar una metilación del ADN y menor al 1% siempre y cuando no exista una traslocación previa. Y defectos del centro de impronta, 3%, también se utiliza la metilación del ADN, también es menor al 1% su recurrencia, pero aquí va a variar siempre y cuando no exista una deleción. Y hay algunas otras causas que son aún desconocidas y estas pertenecen al 1%, pero pues como son desconocidas aún no se tienen los suficientes datos. Y listo. ¿Algo más? Creo que es todo. No sé si mis compañeros tengan alguna duda. O usted, doctora. No. Gracias. Pueden apagar su cámara. Bien, con eso terminan la parte de los seminarios de cromosomopatías. Algunos comentarios generales con respecto a sus seminarios. En cuanto a las referencias, es importante ponerlas siempre al pie y lo más completo posible. ¿Por qué? Visualmente, cuando uno ve una diapositiva y ve una referencia con un número, si le interesa saber de dónde sacó inmediatamente esa información, un 5, un 6 o un 7, pues no le va a ayudar mucho hasta que llegue a la parte de bibliografías. Entonces, de preferencia, en los seminarios que nosotros manejamos, la referencia completa, formato APA, Vancouver, como ustedes gusten, en la parte final de su diapositiva. Evitar los superíndices. Escucho. Sí, una disculpa, no pudimos poner en esa porque ya no nos cabía, pero es del libro de Victoria del Castillo. La mayoría fue de Victoria del Castillo, solo de etiología también se combinó con la de Thompson de genética. Ok, es comentario en general para todos sus compañeros, no en particular para este último grupo. Hay que considerarlo todos. Equilibrio, hay que buscar equilibrio entre la cantidad de texto
y la cantidad de imágenes. Una de las indicaciones fue dominio de texto, perdón, de imágenes versus texto, sobre todo en la parte de fenotipo. En base a una imagen, empezar a sacar todos los datos clínicos que puede tener el paciente. Más, las imágenes deben tener una correspondencia con la patología. Si ustedes ponen una imagen que identifica nada más un dato clínico presente en la patología, tienen que aclarar. No es de la enfermedad, pero es representativa de que el paciente puede tener anoftalmia o algo similar, ¿no? Por mencionarles un ejemplo. ¿Qué otras cosas? Terminología dismorfológica adecuada. Hemos visto ya muchos términos y hay que utilizar el término adecuado para esa descripción que me están dando. Y ustedes me describen es que tiene los ojos más separados porque las pupilas están muy separadas. Pues, se pudo haber ahorrado todo eso poniéndome o diciendo nada más, tiene hipertelorismo. O tiene un pliegue de piel en el canto interno ocular. Pues tiene epicanto. Término adecuado. Y más. Busquen mayor fluidez. Ustedes son los expertos en el tema que se les indicó. Entonces, hay que fluir más en esa información. No ser tan repetitivos. Con que se mencione una vez la información en adecuadas condiciones es suficiente, a menos que valga la pena repetirlo una y otra vez. Hay que ahorrar tanto tiempo como espacio en esas diapositivas. No ser tan redundantes. De ahí en más, hubo alguna información muy destacada de referencias muy buenas que denotan una investigación más allá de lo básico que se los pidió. Eso es muy bueno. Hay que buscar siempre ir un paso adelante en la información que me están pidiendo, siempre y cuando pues pueda también yo darlo a explicar o darlo a conocer. Que tampoco sobrepase, con tal de verme ahí extraordinario, sobrepaso el tiempo y sobrepaso de la información que es relevante. Bien. ¿Algún comentario con respecto a las exposiciones? ¿Dudas con respecto a esos temas? Ok. Bien. Ahorita le doy las calificaciones. Obviamente me falta poner la última calificación de este último equipo, pero en un minuto se las doy. No se apure. Luego entonces usted ya en este momento es un conocedor perfecto. Las exposiciones forman parte de su segundo parcial. Todos los temas van a estar en su segundo parcial. Ojo. Más la información adicional. Empezamos entonces con el reconocimiento de todas aquellas patologías a las cuales usted ya debe de dominar. ¿Tiene usted ahí algunas imágenes? Corresponden a la misma persona en etapa infantil, sus primeros años de vida, y en etapa neonatal o los primeros meses.
Al inicio estos pacientes tienen una fascia redonda, conforme pasa el tiempo se hace alargada. Coinciden con epicanto, hay hipertelorismo, crisis convulsivas, algunos con problemas cardíacos, hay discapacidad intelectual. Generalmente asocian algunos genes en la zona que pierden los pacientes, SEMAF, semaforina, y delta-catenina. Un rasgo muy importante para ellos es que la región laringea se torna un poquito flácida, coincidiendo con datos de laringomalacia, que al momento del llanto de los pacientes es bastante característico. Sospecha diagnóstica. ¿Cómo diagnostica, querido chat? Locus. Un GTG, ok, dependiendo del tamaño de la lesión o de la zona perdida, puede encontrarlo con un cariotipado convencional. Y entonces tener imagen como la que acaba de aparecer del lado izquierdo. Sin embargo, si no logro identificarlo, requiere un FISH, ya sea locus específico o si la zona está muy distal, puedo incluir un telomérico, dependiendo de la zona, el tamaño que se haya perdido, como la imagen de la derecha, en donde los controles fueron verdes y lo que yo estoy buscando en rojo. Perdí un segmento distal del cromosoma 5. Diagnóstico para Cri-du-Chat o síndrome 5p menos. Esta otra fotografía son pacientes igual con crisis convulsivas muy importantes. Se cree que las crisis convulsivas son alteraciones de un gen llamado LETM1, involucrado con el control de canales iónicos, entre ellos el calcio. El rostro es característico. El rostro también puede tener una correlación genotipo-fenotipo. WHSC1 es uno de los genes candidatos para ese fenotipo, en donde hay hipertelorismo, los pabellones auriculares en configuración de orejas de murciélago es el comparativo que tiene. La glabela es muy prominente. La nariz es una continuidad prácticamente con la región frontal, dando la apariencia de yelmo griego o casco de guerrero griego. Presentan labio paladar hendido. En la imagen vemos es evidente la hendidura facial. Discapacidad intelectual en grados variables y algunos también con problemas cardíacos. Sospecha diagnóstica. ¿4p menos o síndrome de Wolff-Hirschhorn? ¿Cómo diagnosticamos el síndrome de Wolff? Igual, dependiendo del tamaño, puede ser un cariotipo o un FISH. Y aquí tenemos una zona importante llamada también zona crítica. Brazo corto, cromosoma 4, región 1, banda 6, subbanda 3. Olvidé mencionar, los Cri-du-Chat tienen una zona también importante, crítica para el llanto o el maullido de gato. Brazo corto, cromosoma 5, región 1, banda 5, subbanda 3. Tenemos ahí otro paciente. Durante etapas prenatales, quizá lo único que identifiquen es una cardiopatía. Durante sus primeros años de vida son clásicos pacientes que a cada rato están hospitalizados por cuadros infecciosos, entre ellos neumonías. Cuando se les toma esas radiografías, es evidente la hipoplasia tímica que puedan tener. Cursan con micrognatia. Las fisuras palpebrales son más estrechas. La nariz la describen como piriforme. Dentro de los problemas cardíacos hay uno muy destacado. Esa cardiopatía es tetralogía de Fallot. El paciente cursa también con talla baja. Sospecha diagnóstica. DiGeorge. ¿Cómo hago diagnóstico de DiGeorge?
FISH, sonda locus específico, y ese locus es 22q11.2. En esa zona se pierden una cantidad enorme de genes, más de 40, dentro de los cuales uno de los más representativos sin duda es TBX1, asociado con los problemas conotroncales. La imagen de FISH representativa la tiene usted ahí en pantalla. Las fluorescencias verdes corresponden a mi control y en rojo, aunque se ve bastante tenue, mi locus específico. Lo encuentro en un cromosoma 22 y en el otro no. Positivo para 18. Bien, tiene ahí otras imágenes, pacientes que desde etapas prenatales de peso, pero después, conforme va agarrando mejor tono, tiene también ok, ¿me escuchan? Ok. Durante sus primeros meses, el paciente que ven ahí en pantalla tiene pobre ganancia de peso, pero poco a poco tiene o genera un trastorno obsesivo compulsivo y empieza a comer demasiado. No hay un control de la saciedad. Aumenta de peso y de forma significativa. Tienen talla baja, discapacidad intelectual, hipogenitalismo, ojos almendrados, estrechez bitemporal. Sospecha diagnóstica. Prader-Willi. Cromosoma 15. Prader-Willi lo podemos diagnosticar con estudios de metilación. Lo primero que voy a buscar es una zona que se pierde de lesión del cromosoma paterno. Posteriormente, tengo que verificar defectos que incluyen desde disomías uniparentales, el cromosoma materno e incluso hasta defectos de impronta. Hay algunos genes en la zona de Prader-Willi, entre ellos SNRF. Sin embargo, no basta un solo gen de ellos para generarme el fenotipo de Prader. Uno de los aspectos importantes del tratamiento de Prader es la hormona de crecimiento, en donde ocasiona redistribución de tejido adiposo, tan significativa que limita las comorbilidades de Prader, entre ellos la diabetes. ¿Me escuchan? Ok. Bien. Tiene ahí otra fotografía. Es un paciente con talla baja. Este paciente con talla baja es demasiado amistoso, sociable. El iris es muy característico. Lo describen con patrón estelar. La base nasal es muy ancha, labios gruesos, mala oclusión dental, clinodactilia de quintos dedos, es hiperlaxo. Tiene una cardiopatía importante. Se llama estenosis aórtica supravalvular. Hiperacusia. Le encanta el sonido, la música. Williams. ¿Cómo se diagnostica Williams? FISH, sonda locus específico, me interesa. Identifica brazo largo, cromosoma 7, región 1, banda 1. Sé que ahí hay un gen, bueno, hay muchos, se dice que se pierden más de 27 genes ahí. Dentro de todos los que se pierden, el más interesante es ELN,
elastina y asocia los principales datos fenotípicos del paciente. Tiene ahí otras imágenes. Pacientes con discapacidad intelectual evidente. Durante sus primeros meses pasan desapercibidos, pero con el paso del tiempo rezagan la adquisición de hitos del desarrollo. Marcha táxica. Abren el paso, literalmente el punto de sustentación, manos hacia arriba, como marioneta feliz, porque sonríe constantemente por el grado de discapacidad que tiene. Angelman. Nuevamente, estudios de metilación, solamente que aquí busco una deleción del cromosoma materno. Un porcentaje pequeño, 10%, 10 a 15, hablamos de mutaciones en un gen, V3A. También puede ser ocasionado por disomías y defecto de impronta. Tiene un varón del lado izquierdo y la presentación en niñas. Son pacientes con discapacidad de diferente grado. Tienen una nariz muy característica, convexa y con una columela anterior. Al momento de que sonríen estos pacientes, generan una caída de párpados, es decir, es una ptosis palpebral inducida por una sonrisa, bastante curioso. Las extremidades son también características. Primeros dedos superiores e inferiores anchos, e incluso hay braquidactilia. Y suelen ser la región de la yema más gruesa. Se les llama pads o almohadillas. Sospecha diagnóstica. Rubinstein-Davy. Rubinstein-Davy tiene dos mecanismos. O se pierde un segmento del cromosoma 16 o 22, o mutaciones puntuales, CREB y EP300 son los genes asociados. Las siguientes imágenes, misma condición clínica. Pacientes con discapacidad, trastorno del comportamiento significativo, facies redonda durante sus primeros meses, pero conforme crecen se vuelve tosca. Mentón se vuelve prominente, labio superior en tienda de campaña, fisuras palpebrales hacia arriba, base nasal ancha. En sus primeros meses, por la apariencia que tienen de su rostro, se les llama facies de querubín o angelical. Conforme pasa el tiempo, se modifica ese rostro, generando zonas toscas. Ciclo sueño-vigilia totalmente alterado, problemas con la melatonina. Son los clásicos pacientes que en el día duermen en pequeños episodios y en la noche totalmente despiertos. Trastorno del comportamiento tendiente a la agresividad, autoagresividad, se lesionan y también tienen sospecha diagnóstica. Smith-Magenis. Nuevamente, otros dos mecanismos. Se pierde un segmento del 17 o muta un gen llamado RAI, gen asociado con ácido retinoico, por cierto. Bien, la mayoría de los síndromes de microdeleción que hemos visto potencialmente pueden heredarse con un 50% de probabilidad, con algunas excepciones, obviamente. Muchos casos se han asociado con reordenamientos en los progenitores. Por ejemplo, síndrome de Wolff, síndrome 5P-, Cray-Duchat, de George o el propio Williams pueden generarse por padres que traen una translocación balanceada o una inversión, y al momento de segregar sus cromosomas pierden el segmento, generando el síndrome.
¿Ya se los aprendió? Bueno, muy bien. Actitud ante todo. Ok. ¿Dudas de eso? Los únicos que me faltaron ahí mencionarles es Miller Dicker. La lisencefalia es algo muy destacado. ¿Y qué otro me faltó ahí? 1P36. Cejas horizontalizadas es el otro dato destacado. Bien. Veo varios compañeros y ustedes de otro salón ahí. Ok. Entran y salen. Mm, mm, mm. Es la 1, 5 minutos y ahorita continuamos.
Am, evaluamos 70% de su examen, 10% de actitud, seminario 10% y la práctica 1 10%. Total posible 100% o 10. Gómez Alonso, 775. Alba Horta, 737. Arredondo Álvarez, 588. Bernal López, 849. Cárdenas Herrera, 714. Castañeda Monreal, 695. Díaz de León de la Rosa, 681. Díaz de León García, 672. Díaz Macías, 7. Fernández Delgado, 868. Flores Morales, 695. Gamboa Muñoz, 695. García Gallegos, 798. García González, 84. Gutiérrez Reyes, 801. Guzmán Rodríguez, 756. Hernández Méndez, 677. Jiménez García, 793. Martínez Rodríguez, 807. Melo Cortés, 84. Miranda Domínguez, 653. Morales Vázquez, 789. Reyes Romo, 541. Rodríguez Mireles, 859. Sánchez García, 719. Sánchez Rangel, 868. Torres Hernández, 807. Vázquez Zacarías, 681. Vité Gómez, 821. Doctora, Lápiz. se me Dígame, fue el internet. ¿Me podría repetir, por favor? ¿quién es usted? Hernández Méndez. $677. Gracias. Ok, las prácticas, la mínima calificación que se obtuvo fue de 8.5, máxima de 9. Ah, no es cierto, perdón. Como hubo algunos que no entregaron o no anexaron árbol genealógico, se afectó directamente a la persona que no entregó el árbol, que no lo anexó. Entonces, la mínima para quien no anexó árbol es 6.5. En algunos otros, obviamente sobre la calificación final de esa práctica. Comentarios con respecto a esa práctica. Ahorita vemos lo de la práctica que les envié. Me anexaron fotografías. Las fotografías que se les puso en la práctica. No deben anexarse esas fotografías. La mayoría de las imágenes que se les proyectó en prácticas durante la práctica 1 son reales, otras son del internet. Por protección del paciente, no anexen fotos. No se les pidió anexarlas. No lo hagan. Es para información de ustedes, es la información para ayudarles a estudiar. Quédeselas usted. No deben de andar en redes sociales, y redes sociales es WhatsApp, es Facebook, etc. No anexarlas, ni aunque sea un reporte de práctica. Si no se les pide, no lo hagan. Hay todavía errores en árboles genealógicos. Muchos no me ponen el nombre del árbol. ¿A quién corresponde? Probandos. Faltaron probandos. En cuanto al seminario, mínima calificación de seminario 8.5, máxima 9.5. La mayoría oscilaron de hecho en 9.
Y en cuanto al examen, pues ya mencionamos ahí cómo estuvimos en ese examen. Ustedes ya lo saben, el sistema automáticamente les arroja su resultado. Bien. ¿Alguna duda con respecto a su calificación? Bien. Durante los próximos minutos van a tener ustedes ya la calificación en Sinapsis para que la puedan consultar. Ahora sí, para finalizar ya tercer tema de planeación de los 9, vienen las prácticas que les mandé el día de ayer por la mañana, si no me equivoco. Son 2 prácticas, práctica 2 y práctica número 3, con fecha de entrega para el próximo jueves de la próxima semana, antes de iniciar su clase. ¿De qué tratan sus prácticas? Bien. Práctica 2 todavía es de técnicas de citogenética y práctica 3 es cromosomopatías, la parte clínica. ¿Por qué hacerlas hasta este momento? Porque incluyen temas que usted expuso en su seminario. Entonces, si usted no sabía de qué trataba, pues cómo iba a responder la práctica, ¿no? Entonces, nos vamos a ir con la práctica número 2. La primera sección trae una metafase. Hay que ordenarla. 2 opciones. La primera, imprime la hoja, los recorta y los va ordenando de a uno por uno y los pega en la siguiente hoja. O la otra opción es así, literalmente, detectar o identificar los cromosomas. Y luego responder las preguntas que asocian a ese cariotipo número 1. ¿Qué sexo tiene? Si tiene alteración y cómo se llama esa alteración. Y las características o el fenotipo del síndrome. Cariotipo 2 a cariotipo 5 ya vienen ordenados, obviamente. Lo que hay que hacer es analizarlos y responder. ¿Qué sexo tiene? Si tiene alguna alteración. Si no tiene, pues le ponemos que no. Si tiene, cómo se llama esa alteración. Y el fenotipo, las características de esa condición. Luego vienen 3 imágenes con 2 líneas superiores. Ahí hay que poner qué técnica es y por qué. Hay que justificar sus respuestas. Ok. Viene un recuadro donde dice imagen 1, 2 a las 6. Ahí en ese recuadro, yo ahorita proyecto las imágenes, no las anexe, por favor. Solamente tiene que decirme qué técnica se está utilizando ahí y si está alterado el resultado, ponerme qué hay. Y la utilidad en general de la técnica. Por ejemplo, si le pongo un FISH, sonda locus específico, pues usted me tiene que poner, en la imagen es un FISH, el tipo de sonda es tal. El locus que se buscó fue 7Q11. Nada más encontré una fluorescencia de este locus, por lo tanto puede ser de Williams. La utilidad el FISH, sonda locus específico, se utiliza para buscar pequeñas pérdidas o pequeñas ganancias en segmentos cromosómicos. Síndromes de microdeleción o microduplicación. Esa es la utilidad. Son 6 imágenes de esas. Ahorita se las proyecto. Y enseguida son 2 casos clínicos, con toda la redacción del caso. Anexo en el primer caso lo que es el árbol genealógico. Trae toda la descripción dismorfológica. Les voy a poner también ahorita el fenotipo de esa descripción. Igual para que lo oriente. No tiene que sacar la reproducción de las imágenes. Proteja, por favor, la identidad.
Y finalmente, discusión y conclusión. En esta ocasión no está basado en preguntas, es general. La discusión recuerde que hay que plantearla basada en sus referencias bibliográficas y la conclusión en objetivos. Sus referencias, no sitios web, solo un libro y 2 artículos, no más de 5 años, por favor. No olviden anexar mi rúbrica con las 2 opciones de la rúbrica, que es propiamente la parte de la evaluación y la de observaciones. Y la práctica 3 ya es la parte clínica, trae un recordatorio de cómo se clasifican las cromosomopatías. Y en el protocolo es una práctica muy visual también. Inicio con 4 imágenes. Las imágenes igual, la descripción dismorfológica y otorgue una sospecha diagnóstica. Y finalmente, le termino proyectando 8 cariotipos. De esos 8 cariotipos hay que poner qué es lo que se observa, si tiene alguna alteración y tratar de dar fórmulas cromosómicas. Culmina con 4 casos. De estos casos no le proyecto nada, es nada más la información. Todos los casos son referentes a patologías cromosómicas que vimos. No hay ni uno solo que no hayamos visto. ¿Bien? Terminamos igual discusión y conclusión, sus referencias, rúbricas y hasta ahí. Son varios ejercicios. Recomendación, distribúyalo bien entre los integrantes del equipo. Repito, la fecha de entrega es el próximo jueves, antes de iniciar la clase. Estas prácticas ya van a ser parte de evaluación de su próximo parcial. ¿Dudas? Ok, entonces vamos a comenzar en este momento. Si no alcanzamos la reproducción de las imágenes el día de hoy, la continuamos el día de mañana. Y mañana, también como son 3 horas, vamos a empezar el tema 4, que ya corresponde a Mendel, para que si tiene tiempo, le dé un repaso a las leyes mendelianas. Denme un segundo. Ubique, por favor, de la práctica 2. Nos vamos a ir directamente a lo que yo le tengo que proyectar. El recuadro donde dice imagen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta imagen corresponde a la número 1 de esa tabla. Identifique la técnica citogenética. Dígame si es clásico, si es molecular. Si nota alteración, dígame qué hay y de utilidad de esa técnica. Cada imagen la dejo unos segundos y luego la cambio.
práctica 2 hay un recuadro que dice imagen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es una tabla. ¿Ya ubicamos la tabla? Ok. Esa es la primera imagen de esa tabla. Imagen 2. Imagen 3.
Imagen 4. Imagen 5. E imagen 6.
¿Dudas de esas imágenes? Las siguientes imágenes corresponden a los dos casos clínicos finales de práctica 2. Este es el paciente del caso 1. Del lado superior izquierdo tienen los datos de somatometría, las medidas. Peso, talla, cefálico, tórax, abdomen, segmento superior, inferior y pie. Los números adicionales que vienen en peso, talla y cefálico de E es desviación estándar. -4, -6, quiere decir que tienen un peso, una talla y un cefálico muy bajo, a lo esperado. Entonces es un paciente en general pequeño para la edad. Ahora, ¿Perdón? esas siguen siendo imágenes del mismo caso, ¿verdad? Son del mismo caso. Ok, gracias. Las siguientes imágenes ya corresponden al caso número 2. Es una imagen ya conocida por usted. Ya la habíamos visto.
Hasta ahí. ¿Dudas de lo que hay que hacer con práctica 2? Inicio a proyectar las imágenes de práctica 3. Bien, de la práctica 3 nos vamos a trasladar a la parte donde dice procedimiento o protocolo. Hay varios espacios seguidos de un título que dice imagen. Son 4 imágenes. Estas corresponden a la primera, de una descripción dismorfológica y otorgue sospecha diagnóstica.
Imagen 2. Imagen 3. E imagen 4.
Lo que sigue corresponde a los cariotipos. Es la sección que continúa. Dice cariotipo 1, 2, 3, 4, hasta el 8. Estas primeras imágenes son cariotipos de una sola persona. Identifique la alteración y trate de dar una fórmula cromosómica. ¿Qué es lo que tiene ese paciente? Ok, entonces, ¿qué condición clínica tiene si le falta un cromosoma? Es Turner, bien. Pero las células así, con una monosomía clásica, nada más están del lado izquierdo de esta imagen. Hay células de este individuo que están como del lado derecho. Por lo tanto, es un Turner, ¿cómo? En mosaico. Es un mosaicismo de Turner. Ahora, la simbología, ¿cómo es? Hay que ponerle mos de mosaico al inicio. Entonces ponemos mos de mosaico y nos vamos primero a delimitar cómo es la fórmula cromosómica de la primera imagen. ¿Cuántos cromosomas ve ahí? 45. Entonces, mos, coma, 45, coma, par sexual, ¿cuál es? X. Entonces, 45, X. Cuando se encuentra un mosaico, el citogenetista nos indica, encontré tantas células con mosaico o tantas células con 45X y lo pone en un corchete. Entonces abrimos corchete y vamos a poner a lo mejor leyó 20 con monosomía del X. El 20 va dentro de ese corchete. Es decir, usted hasta ahorita debe de tener algo como esto. Mosaico 45X y en corchete 20. Ahora, ponemos un slash, una diagonal. Ahora hay que detallar lo que hay del otro lado, en la imagen de la derecha. ¿Cuántos cromosomas ven ahí? ¿Dos cromosomas? ¿Dos? 46 en total. Entonces, después de la diagonal ponemos 46, coma. Par sexual, 12X, ok. Pero resulta que el X de la derecha, si usted es detallado, arriba y abajo está igual. Es una imagen en espejo del X. Es un isocromosoma. Es un cariotipo un tanto complejo. Entonces 45, X. ¿Por qué no pongo las dos X? Porque uno está mal. Coma. Pongo Y de isocromosoma. Y aclaro de dónde. Del X. Entre paréntesis. Y luego pongo las células que leyeron así. Como lo que le acabo de poner. Después del slash, pone 46, que es el número de cromosomas. Pone el sexo, X. No pone los dos X juntos porque uno está alterado. El de la derecha es una imagen en espejo. Arriba y abajo es el mismo brazo largo. Entre paréntesis puse el cromosoma involucrado.
Luego abrí otro paréntesis que dice Q10. Eso significa que en el brazo largo del cromosoma X es donde tengo la imagen en espejo. Región 1, banda 0, porque parte precisamente de la región Centroamérica. Q10 es región Centroamérica en realidad. Las células que leyeron así fueron 5. Por eso es 5 en un corchete.